Oremos al Señor, mis hermanos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana de domingo, porque desde diferentes partes nos permites estar reunidos con el propósito de tener herramientas para servirte a ti y para servir a la iglesia. Y no solamente a la iglesia, sino a aquellos que en su necesidad están buscando respuestas, están buscando ayuda, están buscando acompañamiento, y a veces, Señor, nos sentimos limitados en el camino, como siervos y como siervas tuyos, Padre. Que esta clase pueda ser dirigida y respaldada por ti. Gracias por la vida de nuestro hermano ministro Daniel Flores, que ha aceptado estar con nosotros. Gracias por la vida de cada hermano de diferentes países que hoy nos damos cita en esta transmisión, Señor, con este propósito. Dirígenos, bendice a nuestro hermano Daniel, bendice a la iglesia que él pastorea, Señor, con diligencia. Bendice a su familia, bendice a nuestra hermana Querena, a su esposa, a sus hijos. Bendice también en esta tarea, Señor, de gran calado, que es estar al frente del Concilio de Estados Unidos de Norteamérica. Es una bendición, Señor, poder tener a nuestro hermano entre nosotros y que podamos, Señor, salir edificados. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Les damos todo el tiempo a nuestro hermano Daniel, a quien le damos nuevamente la bienvenida. Adelante, mi hermano Daniel, paz a ti. Paz a ti, hermano Derek. Hermanos, es un gusto en saludarles, paz a vosotros. Primero es un gusto estar con ustedes, disfrutando la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa, todos nosotros la conocemos. Y hoy el tema, hermanos, que tenemos por delante es principios bíblicos para la consejería cristiana, y estaremos hablando sobre eso. Antes de empezar con la presentación y mostrarle en la pantalla algunas de las cosas que vamos a presentar, quiero pedirle que abra su Biblia en el Salmo número 25. Y el Salmo se lo voy a leer. El Salmo no lo tenemos en la presentación, pero quiero leerle algo a manera de introducción. Dice el Salmo 25, es un salmo de David. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Y esto es parte de lo que vamos a estar viendo hoy en cuanto al consejo bíblico. No nada más el consejo que recibimos de Dios, sino el que nosotros damos también. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame la razón, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Sin duda, David está pasando por un momento complicado. En el versículo 17, usted puede ver: las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. 18. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Y aquí tenemos, hermanos, a un hombre que dice la palabra que es un hombre conforme al corazón de Dios, pero que no tiene ningún reparo, no tiene ningún problema en abrir su corazón. Y entonces él dice: Señor, las angustias de mi corazón, dice que se han aumentado en gran manera. Las angustias de mi corazón, sácame de mis congojas. El hombre está en aflicción, tiene sus pecados también, los trae a su memoria. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado. Pero en medio del salmo, hermanos, en el versículo 8 dice: bueno y recto es Jehová. Por tanto,
Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Entonces, hermanos, en el tema que hoy tenemos por delante, hermanos, principios bíblicos para la consejería cristiana, tenemos que recordar que la enseñanza, hermanos, viene de parte de nuestro Dios, que Dios es el que nos encamina, que Dios es el que ha hablado su palabra y que nosotros, hermanos, somos hombres y mujeres pecadores, que tenemos aflicciones, que tenemos congojas. Y entonces es muy importante recordarlo, porque, hermanos, nosotros damos consejos, pero también recibimos consejos, ¿no? Como hombres y mujeres vamos a ver más adelante que todos somos llamados a hablar la palabra de Dios, no nada más ciertos líderes. Y entonces, de punto de partida, hermanos, hay que reconocer que la condición del hombre es de pecado, sin duda. Hay que reconocer que el hombre tiene sus crisis, las mujeres tienen sus crisis, las familias tienen sus situaciones complicadas. Algunas son fáciles de resolver, otras son muy complicadas. Y entonces es necesario tener un buen consejo para ver cómo salir adelante. Hoy el consejo, hermanos, vamos a ver que el consejo viene de parte de nuestro Dios. Él es el que nos enseña y de Él, hermanos, tenemos que aprender para poder dar un buen consejo. Así que déjenme entonces compartir con usted la presentación de esta mañana. Deme nada más un segundo para ponerla en la pantalla y creo que la presentación va a estar también disponible después para todos ustedes. Entonces, déjenme ver nada más aquí. Ok. Si no se ve o algo, me hacen saber, aunque lógicamente por la pantalla, algunas cosas, ojalá pueda usted ver bien la letra. Bueno, principios bíblicos para la consejería cristiana. Agradecemos al hermano Derek, a la iglesia Getsemaní por este diplomado que constantemente están llevando. El objetivo, hermanos, es que el alumno, o que usted y yo, como hermanos, descubramos los principios básicos de la consejería cristiana. Lógicamente hay muchos, es un tema muy grande de abordar, hay diferentes razones en las cuales uno pueda dar consejo, recibir consejo, pero vamos a ver algunos, hermanos, que brinda la Biblia para aconsejar en las diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, ¿cuáles etapas de la vida, hermanos? Desde la niñez, desde los jóvenes y los adolescentes. Ahora con lo que estamos viviendo, muchas cosas han cambiado. ¿Qué le dices a aquellos que se van a casar? ¿Qué le dices a aquellos que andan entrando en una etapa de noviazgo o que andan buscando un marido o una mujer para casarse? Espero que sea para casarse y no sea para otra cosa. Aquellos hermanos adultos mayores que entran a lo mejor en una crisis matrimonial o en algún divorcio, o casos de los que hemos estado escuchando de personas que están pasando por un duelo, por un luto, por algún familiar que muere. ¿Qué decimos en aquellos casos de la enfermedad, de la falta de empleo, de la inseguridad, de la frustración, de la muerte, inclusive, hermanos, del desánimo espiritual o de la depresión? ¿Qué decimos, hermanos, en cuanto al aborto, en cuanto al abuso, hermanos, emocional o espiritual? ¿Qué decimos en cuanto a casos de abuso sexual, ya sea infantil o de otras edades, hermanos? O la adicción al trabajo, a un hombre que está o mujer que pasa más tiempo en el trabajo que en su casa. ¿Qué decimos de las adicciones sexuales? ¿O qué decimos de la administración del tiempo? Etcétera, hermanos. ¿Cuántos temas puede haber en su casa, en su trabajo? Hace días mi hija llegó llorando porque una de sus amigas está en una etapa terminal de cáncer. Y entonces, ¿qué dices en situaciones como esas? ¿Qué dices en situaciones de adulterio?
¿Qué dices en las aflicciones del sufrimiento o del alcoholismo o de fumar o de los tatuajes o de la vestimenta o de la codependencia? Tantas cosas, hermanos. Ahora, es imposible en 1 hora y media o 2 horas que tenemos poder abordar, hermanos, todos los temas, pero trataremos de ver con algunos ejemplos de la Biblia, algunos principios bíblicos. Así que vamos a empezar. Primera de Crónicas, hermanos, capítulo 13. Tenemos la historia del rey David. Hoy vamos a ver algunos ejemplos. Si en algún momento yo le pregunto qué consejo le darías, y si usted quiere comentarlo en el chat, hágalo. Los hermanos que administran, el hermano Derek o el hermano Samuel, estarán viendo las respuestas. Pero si en algún momento yo le voy a pedir qué consejo daría usted en algún caso, y sería bueno ir viendo las respuestas. Pero en Primera de Crónicas 13:1 dice de esta manera: entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Él tomó consejo. Y entonces, hermanos, ¿es correcto pedir consejo o no? Proverbios 15:22 dice: los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Y aquí tenemos, hermanos, al rey David. Tomó consejo con los capitanes de millares. Esta es gente que a lo mejor tienen autoridad, y de los que tienen sobre centenas, y con todos los jefes. Él quiere hacer algo y él entonces quiere pedir un consejo. Y entonces él dice de esta manera en el versículo 2: y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Esto es lo que David quiere hacer. Y les dice a los jefes: si les parece bien a ustedes, a los entendidos, a los líderes, pero también si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, entonces vamos a enviar por todos ellos. Y en el versículo 3 dice: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, dice, no hemos hecho caso de ella. Y entonces, hermanos, el arca es importante, y David quiere pedir consejo. ¿A quiénes? A los líderes, y les dice: si les parece bien a ustedes, ¿no? Y también si es la voluntad de nuestro Señor, entonces vamos a traer el arca. Y el arca, hermanos, es importante. En Éxodo 25 dice, nada más para tener contexto de lo que David quiere hacer: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí, dice Dios, me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Así que, hermanos, era importante. Dios hablaba, hermanos, significaba la presencia de Dios entre el pueblo. Dios se manifestaba, la gloria de Dios se manifestaba ahí. Entonces, hermanos, este es un momento muy importante para la vida de Israel, no nada más para David. Y él toma consejo. Él quiere que las cosas salgan bien. Entonces, hermanos, en el versículo 4 de Primera de Crónicas 13, y dijo toda la asamblea que se hiciese así. Todo el consejo, toda la gente que estaba ahí, toda la congregación, todo el pueblo. Y entonces ellos dicen la razón: porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. ¿Y cómo no, hermanos? ¿Cómo no va a parecer? Va a parecer bien si nosotros estuviéramos en el mismo consejo de David, y si nos dijeran: oye, Daniel, nos queremos traer el arca, ¿qué opinas? ¿Cómo no? Hay que traerla. Les parecía bien a todo el pueblo. Después, hermanos, dice el versículo 5 y 6. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amat,
para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y entonces, hermanos, el mismo texto nos dice, ahí era invocado el nombre de nuestro Dios. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo, y entonces David reunió a todo Israel, y entonces se preparan para traer el arca de Dios. Y entonces dice más adelante, y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Era algo especial, hermanos. Dice segunda de Samuel, capítulo 6, en el versículo 5, que eran 30,000 escogidos. ¿Se imagina, hermanos, el momento aquel? 30,000 hombres con un carro nuevo para traer el arca de Dios. Esto era una gran fiesta, hermanos. Y en el arca, los dos de los hijos de Abinadab, Usa y Ahío, dice que estaban guiando el carro. Y David y todo Israel, hermanos, se regocijaban delante de Dios, porque significaba la misma presencia de Dios el arca. ¿Cómo lo hacían? Con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, con salterios, con tamboriles, con címbalos y con trompetas. Hermanos, eso fue una fiesta nacional. 30,000 personas cantando a Dios. Y dice, con todas sus fuerzas. ¿Cómo no, hermanos? Yo creo que yo estuviera también ahí cantándole a Dios. Un carro nuevo, el arca delante, los hijos de Abinadab. Recuerde, todo empezó porque David tomó consejo. Pero hermanos, en el versículo 9, bueno, el versículo 9, si usted puede ver, empieza con un pero. Y algunos peros, hermanos, ya cuando dice que hay una fiesta y de repente, pero bueno, algo va a suceder. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes en los que iba el arca en el carro nuevo, los bueyes, los animales tropezaron. Y entonces el arca, ¿no? Se iba a caer. Y Usa, hermanos, el hijo de Abinadab, dice que extendió la mano para sostenerla. Y Samuel dice que la sostuvo. Quiere decir, hermanos, que no se cayó, ¿no? No se cayó. Entonces, era la misma presencia de Dios. Pero, hermanos, en el versículo 10 dice, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca por aquella temeridad, dice segunda de Samuel, y dice, hermanos, el texto, que murió allí delante de Dios. Y uno pudiera decir, ¿qué pasó? ¿Por qué se enojó Dios? Había 30,000 hombres, hermanos, cantándole, adorándole. Era un culto multitudinario, era una fiesta nacional. Habían tomado consejo y todo el mundo, hermanos, por votación o por democracia, todo el mundo dijo, me parece bien. El consejo, todo empezó, hermanos, porque David pidió consejo. Y entonces, hermanos, yo te pregunto a ti, si tú fueras Usa, ¿qué hubieras hecho? Bueno, a lo mejor si ya conoces la historia ya sabes lo que va a pasar. Pero, ¿qué hubieras hecho si el arca se va a caer? Es más, ¿qué hacemos tú y yo cuando vemos que alguna persona adulta se va a caer? Luego nuestro instinto es correr, ayudar y hacer algo para que no se caiga o levantar a la persona. Más con las cosas, hermanos, de Dios, las cosas santificadas como el arca. ¿Quién es el culpable, hermanos, de la muerte de Usa? Porque imagínense que usted y yo hubiéramos sido de los que dan consejo. Usted y yo hubiéramos estado en el consejo de David. ¿Nos hubiéramos sentido culpables o le hubiéramos echado la culpa a Dios? Recuerda, hermanos, que Adán le echó la culpa a Dios. Cuando pecó la primera pareja, el primer matrimonio, Adán y Eva, Adán la respuesta que le da a Dios es la mujer que tú me diste. Normalmente, hermanos, cuando las cosas salen mal,
decimos o tratamos de ver quién es el culpable. Aquí, hermanos, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Qué fue lo que pasó mal? Dice, hermanos, que David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa. Hasta hoy esto es el quebrantamiento de Usa. Y David temió a Dios aquel día. Y mire la parte final, hermanos, del versículo 12. Y David dijo, bueno, entonces, ¿cómo voy a traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo voy a traer a mi casa el arca de Dios? Ahora, hermanos, ¿qué no se supone que él pidió consejo? ¿Qué no se supone que él dijo si les parece bien y si es la voluntad de Dios? Armaron una fiesta nacional, juntaron a toda la gente, hicieron un gran programa de acuerdo al consejo que habían recibido, pero no fue la voluntad de Dios. Y él pregunta, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Sabe qué tenemos que aprender, hermanos? De entrada, que cuando estemos dando un consejo bíblico, preguntemos, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios sobre el tema? Cualquier tema, hermanos. Y ahorita vamos a ver que la Biblia es suficiente para todos y para todo. La pregunta que hace David es muy interesante, pero la pregunta la hace demasiado tarde. Un mal consejo, hermanos, puede llevar a la muerte a alguien más o a mí mismo. Y a veces es muerte física como la que estamos viendo aquí. Pero también, hermanos, ¿cuántas veces hemos dañado moralmente, espiritualmente, por un mal consejo que hemos dado? O tal vez, hermanos, tú has recibido un mal consejo y te diste cuenta que al final, por más sincero que hubiera sido, no era el bíblico, no era el correcto. Y estamos viviendo, hermanos, un mundo donde cada vez las personas se alejan más de Dios. En Estados Unidos, hace muchos años que se sacó, por ejemplo, la Biblia de las escuelas. Y alguien en forma de ironía dice que sacamos las Biblias de las escuelas, pero tenemos las Biblias en las cárceles. Y está bien. Qué bueno que tenemos Biblias en las cárceles. Antes hasta había Biblias en los hoteles, en los cajones de los hoteles. Ha habido movimientos de sacar la Biblia porque eso trae discriminación hacia otras religiones. Pero vivimos en un tiempo donde la gente necesita escuchar consejos y consejos correctos. Y el consejo correcto, hermanos, viene de Dios, viene de la palabra de Dios. Y cuando tú escuches algún consejo o cuando requieras algún consejo, tú pregúntate, ¿es esto lo que Dios dice en su palabra y en toda su palabra? Y cuando alguien te pida consejo a ti, no seas muy pronto en responder. Considera lo que estás escuchando y en tu mente pregúntate, ¿cuál es el mejor consejo de parte de la Biblia, de parte de Dios, para mi hermano, para mi hermana o para mi amigo que no es cristiano o cristiana en cuanto a la situación que está viviendo? Es lo primero que te quiero dejar. ¿Cómo hemos, hermanos, de hablar a la hora de aconsejar de acuerdo a la palabra? ¿Qué le hubieras dado? ¿Qué consejo le hubieras dado al rey David? ¿Qué salió mal, por ejemplo? Todos estuvieron de acuerdo. ¿Por qué no funcionó la democracia? Si recordamos, hermanos, el versículo 2 de Primera de Crónicas 13, David dijo, y dijo David a toda la asamblea, si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios. Y uno puede ver, hermanos, que el consejo de la mayoría no sustituye la voluntad de Dios. No porque todo el mundo dijo, nos parece bien, o a lo mejor querían quedar bien con el rey. A lo mejor querían que no se enojara el rey. Pues ya el rey tiene una idea, pues vamos a decirle que sí.
pero no había alguien que conociera la manera de hacer las cosas. ¿Qué pasó con, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios? Pareciera que cuando toda la mayoría dijo, sí, nos parece bien, la voluntad de Dios pasó a segundo término. Y entonces hay que aprender y hay que tener mucho cuidado que aunque la mayoría diga algo, hay que preguntarse, ¿pero será la voluntad de Dios? ¿Será Dios lo que me está diciendo en toda su palabra? Déjeme decirle algunas cosas, hermanos, en cuanto a la Biblia. La Biblia, hermanos, y a lo mejor son cosas que ya usted sabe, pero quiero recordarlas con usted. Es una colección de 66 libros, escritos por más de 30 hombres bajo la inspiración del Espíritu de Dios, por un periodo aproximado de 1500 años. Esta extraordinaria biblioteca de historia, ley, poesía, sabiduría, evangelio, cartas, ensayos y profecías, hermanos, constituyen las santas escrituras de la fe cristiana. ¿Qué hay que resaltar aquí? La Biblia es una colección ¿de cuántos libros? De 66. Hermanos, toda la palabra de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La palabra de Dios es en los 66 libros. Ahora usted y yo podemos decir, uy, eso es mucho, entonces ¿quién va a poder aconsejar? Pero hermanos, sí podemos hacerlo. De entrada, no hay por qué desilusionarse de decir, ay, 66 libros, ¿cuándo vamos a acabar? Pero algo que hay que aprender, hermanos, es de que si esta es la palabra de Dios, entonces, hermanos, hay que concentrarnos en este libro. Y eso va a hacer que dejemos de concentrarnos en muchos otros a la hora de buscar la voluntad de Dios. No estamos diciendo que no hay otros libros buenos. Sí hay otros libros buenos, pero ninguno es palabra de Dios. El objeto de la fe bíblica, hermanos, el objeto de la fe bíblica no es la Biblia misma. No idolatramos la Biblia. Un buen libro no puede salvarnos, sin importar qué tan inspirado o inspirador sea. Por la Biblia nosotros adquirimos los fundamentos por fe para aceptar, creer, confesar y demostrar por obediencia que Cristo Jesús es el verdadero Salvador y Señor, hermanos. Hay que recordar, hermanos, que el objeto, hermanos, de nuestra fe es Dios, no es la Biblia misma. Y que Cristo Jesús, hermanos, es el príncipe, es el Salvador, es el Hijo de Dios, es el Santo de Dios, es el Salvador y Señor. En Lucas 6:46 dice Jesucristo, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo os digo, hermanos? Y si vamos a dar consejo y si vamos a recibir consejo, entonces hay que aprender, hermanos, a obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Así, hermanos, el objeto de la fe bíblica es el santo y amoroso Dios, quien es revelado en toda la Escritura, perfectamente en Cristo Jesús. Solo en Él encontramos la salvación que necesitamos y anhelamos. La Biblia, hermanos, es la única y autoridad confiable, hermanos. Así como el Señor Jesucristo es la palabra viva de Dios, lo dice Juan 1. Así también la Biblia es la palabra escrita de Dios, siendo inspirada y correctamente interpretada por medio del Espíritu Santo. La Biblia, hermanos, entonces es la única autoridad confiable para la fe y práctica del pueblo de Dios. El tema de esta mañana se llama principios bíblicos, hermanos, para la interpretación. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer usted y yo? Empaparnos de la palabra de Dios, porque la Biblia es la única, no hay otro libro que tenga la misma autoridad, hermanos, que la palabra de Dios, los 66 libros, 39 y 27 en el Nuevo Testamento. No hay ningún otro libro. Eso tenemos que tenerlos muy en mente. Eso es algo que debemos de estar recordando siempre, porque todos damos consejos, hermanos. Y a veces se nos olvida, a veces damos consejos desde nuestra propia experiencia. Es más, ¿quién no ha dado consejos desde su propia experiencia? Dice que cada quien habla conforme a cómo le va en la feria, ¿no? En la feria acá es donde están los juegos, ¿no? Entonces, si te va bien en el amor, pues hablas bien del amor.
Pero si en el amor te han despechado y te han dejado y te han engañado, entonces a lo mejor cuando se acerque una amiga o una hermana para preguntarte sobre el amor y sobre el matrimonio, a lo mejor lo primero que vas a decir es tu experiencia. No te cases. No, el amor no es cierto, es pura mentira. Cada uno habla, hermanos, de acuerdo a su experiencia. Pero hay que recordar, hermanos, que la única autoridad confiable no es mi experiencia, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermanos, también para la fe y la práctica del pueblo de Dios. El tema central de la Biblia, hay que recordarlo, es el mensaje de salvación de Dios por gracia a través de la fe en su Hijo Jesucristo. Hay que recordar la condición del hombre, hermanos. Somos hombres en pecado, muertos en delitos y pecados. Hay que recordarlo constantemente. Hay que recordar, hermanos, que necesitamos un redentor, que necesitamos un salvador, que le hemos fallado a Dios y que le seguiremos fallando a Dios. Y entonces cuando usted, hermanos, esté aconsejando, tenga eso en mente, no para juzgar. Lucas 6 dice, no juzguéis, no condenéis. Tengamos mucho cuidado de no ponernos, hermanos, el título de juez, sino también podamos tratar con misericordia, como dice Lucas 6. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. Perdónense como Dios los ha perdonado a ustedes. Cuando trates con alguien, hermanos, trátalo de la misma manera como Dios te ha tratado a ti. Hay una unidad increíblemente interesante, hermanos. La consistencia interna de la palabra de Dios, aunque escrita en diversos géneros por más de 1000 años, por cerca de 40 autores, los libros de la Biblia, hermanos, forman una unidad increíblemente interesante. Mientras algunos escépticos hacen su negocio enumerando lo que ellos consideran como contradicciones de la Biblia, aquellos que creen encuentran perfecta armonía en el propósito y contenido de la palabra de Dios, hermanos. En pocas palabras, la Biblia no se contradice. Puede haber aparentes contradicciones, pero tú y yo creemos, hermanos, que la Biblia es sin error en sus escritos originales. Sí tenemos algunas traducciones y tenemos algunas versiones, pero es ahí, hermanos, donde tenemos que estudiar, donde tenemos que meditar en la palabra de Dios y no nada más, hermanos, sacar un texto fuera de contexto. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos más adelante. En esta primera mitad quiero hacer un fundamento fuerte sobre la autoridad de la palabra de Dios, sobre la veracidad de la palabra de Dios, que dependemos y que hay que regresar constantemente a la palabra de Dios. Entonces, los 66 libros, hermanos, no hay contradicciones, aunque hay algunos que les gusta decir que sí. Su objetivo principal, hermanos, es revelar la voluntad de Dios para la humanidad. El panorama completo, hermanos, muestra la verdad acerca de Dios, acerca del hombre, del pecado, de la salvación y de la vida eterna. Lo podemos ver desde Génesis. Ayer, hermanos, el hermano Israel Delgado en su predicación de Apocalipsis, hermanos, decía algo maravilloso. La iglesia debe tener confianza porque el futuro, hermanos, ya lo sabemos. Porque el futuro está asegurado en Cristo. Nuestro presente, hermanos, es de que somos hombres y mujeres en una condición donde necesitamos una relación con Dios a través de Cristo Jesús. Hay que recordar, hermanos, que somos hombres que necesitan ser salvados y que estamos en un proceso de ser como nuestro Señor Jesucristo. El objetivo principal, hermanos, es revelar la voluntad de Dios para la humanidad. Entonces, Dios tiene un propósito. Hay que tenerlo en mente a la hora de estar hablando con alguien. Dice el Salmo, David decía, Jehová cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito, hermanos. Dios no nada más quiere que tú y yo pasemos por crisis o que tu vecino pase por alguna situación complicada o la que sea. Dios no es un Dios malo que quiere que nada más suframos. Lógicamente, Dios es un Dios justo. No hay que separar eso. El amor de Dios no está peleado con la justicia y el juicio de Dios. Tenemos un Dios, hermanos, un Dios justo,
Y el amor de Dios, hermanos, constantemente nos está llamando a acercarnos a Él. ¿Cómo? En arrepentimiento. Ese fue el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y hay que tenerlo en claro a la hora de estar aconsejando. El objetivo principal es revelar la voluntad de Dios para la humanidad. Jesucristo dijo que Él había venido para salvar y rescatar lo que se había perdido, usted y yo. Y necesitamos eso. Por estos propósitos, hermanos, la Biblia es un libro perfectamente bueno y confiable. ¿Ok? Recuerde esto. Cuando usted ande buscando algo sobre cualquier tema, hay que regresar a la palabra de Dios. La Biblia, hermanos, tiene respuesta para todo, o tiene principios bíblicos para todo. Lógicamente, hermanos, si usted anda buscando un texto bíblico para decirle que sus hijos no jueguen al PlayStation, pues a lo mejor no lo va a encontrar, porque en los tiempos bíblicos no había ni internet, ¿no? Entonces, pero hay principios bíblicos a lo mejor de cómo manejar el tiempo. Por ejemplo, dice, por estos propósitos, la Biblia es un libro perfectamente bueno y confiable. Puede que nunca haya sido su intención el proveer información científica o detalles históricas en la manera que algunos esperan, hermanos, pero tiene una relevancia para el día de hoy y tiene un realismo que los lectores de la Escritura frecuentemente son sorprendidos por la sencillez de la Biblia. Directamente aborda los problemas reales, hermanos. Mire, la vida, en la palabra de Dios puede usted encontrar temas sobre la vida y la muerte, la guerra y la paz, el amor y el sexo, la casa y la familia. Jesús habla mucho sobre el dinero, hermanos. Hombres prudentes y engañadores. Incluso, hermanos, los pecados de los héroes bíblicos de la fe no están protegidos o escondidos para que usted y yo los vayamos a idealizar como diciendo, wow, estos hombres nunca pecaron o estas mujeres nunca hicieron nada malo. No, hermanos. Conocemos la historia del rey David y ahorita vamos a ver estamos viendo uno de sus ejemplos. Y aun cuando es un hombre que canta a Dios, que alaba a Dios, que compone salmos, que dirige a una nación, no es capaz, hermanos, de tener la sabiduría necesaria para llevar el arca de un lugar a otro. Y eso que se había dicho en Deuteronomio 17, que los reyes, hermanos, debían de escribir de su puño y letra una copia de la ley. Pero él fue muy insensato y pagó caro eso. Pero la Biblia, hermanos, tiene relevancia y realismo para el 2020 y para lo que estamos pasando de la pandemia. Tal vez en la época bíblica no había una pandemia llamada COVID-19. Tal vez, hermanos, en la época bíblica no había los helicópteros y las naves espaciales y la tecnología que hoy tenemos. Pero de que la Biblia, hermanos, o los negocios que hoy tenemos, pero que la Biblia habla al respecto, lo habla, hermano. La Biblia no es un libro anticuado, hermanos. Es el bestseller, es el libro que más se ha vendido. Este libro, hermanos, y ahorita lo vamos a ver, cambia vidas, pero también nos muestra temas muy relevantes para nosotros. Amnón, un hijo de David, estaba enamorado de su media hermana y pide consejo para ver cómo conquistarla. Y le dan un mal consejo y termina violándola. Dígame usted, ¿siguen sucediendo ese tipo de cosas? Claro que sí. ¿Cuántas veces te han pedido un consejo sobre el amor? O cómo acercarte a una muchacha, o cómo cortejar para poder casarte con alguien. Eso pasa todos los días. La Biblia, hermanos y hermanas, nos da los temas importantes para nuestra vida. Dios nos dejó todo lo que teníamos que saber para cada generación de la iglesia y de la humanidad. Dios no nos ha dejado sin palabra nunca. Entonces hay un gran realismo. La Biblia, hermanos, sí funciona, hermanos. La Biblia sí funciona. Es un libro con un interés diverso y terrenal.
No podría beneficiar si no ofrece solución y libertad a los enormes problemas de la humanidad. Pero ¿sabe qué? Sí lo hace por las historias vivas de millones, algunos muertos y vivos, pero que son evidencia de los beneficios poderosos y pragmáticos, prácticos de la palabra de Dios. Problemas prácticos, soluciones prácticas. Lógicamente hay problemas que si no se abordan bíblicamente o con la palabra de Dios dada en ese momento, pues lógicamente, hermanos, no les funcionaba a ellos, pero no era problema de la Biblia. Era problema, hermanos, de obediencia. Sí funciona, hermanos. Hay que recordar que la Biblia sí funciona. Y entonces considera todas estas vidas transformadas, incluyendo la tuya. ¿Por qué, hermanos? Porque mire, Dios te ha permitido pasar por enfermedades, ¿cierto? ¿Qué aprendiste? La Biblia te ha aprendido pasar por problemas económicos. ¿Qué aprendiste? La Biblia te ha llevado, hermanos, por crisis matrimoniales. ¿Qué estás aprendiendo? ¿Por qué? Porque seguimos pasando por crisis. Dígame usted, ¿qué matrimonio, hermanos, no tiene una dificultad? Decía un hermano, antes de la pandemia trabajábamos 40 horas o todo el día afuera y queríamos llegar a la casa para estar con la familia, decía. Y ahora estamos todo el día en la casa, ya nos queremos ir para estar fuera de la familia, hermanos. Esa es una realidad. ¿Cómo aconsejamos en estos momentos? Porque aún conociendo la palabra de Dios, hay situaciones, hermanos, que no hemos perfeccionado todavía. Pero tú y yo, hermanos, estamos en un proceso. El que comenzó la buena obra en nosotros, que es Dios, dice que la va a ir perfeccionando. Y las situaciones que tú y yo pasamos, Dios, como decía el Salmo 25, nos está enseñando, nos está mostrando el camino con un propósito, poder bendecir a otros. Dice que las predicciones y promesas que tenemos en la palabra de Dios son una promesa y una bendición. Dice, las predicciones, promesas y esparcidas, hermanos, a través de la Biblia, de principio a fin, es una secuencia de textos que hablan del porvenir en la experiencia humana. Algunos de estos toman la forma de profecías sobre el futuro, como los textos del Antiguo Testamento que anticiparon la primera venida del Mesías, o los textos del Nuevo Testamento que predicen su regreso. ¿Por qué es esto importante, hermanos? Porque en las crisis familiares y en los momentos de consejería, pareciera que nos bloqueáramos y pareciera que lo único que estoy viviendo es mi presente y que no hay mañana. Y que nada más yo sufro y que todo está yéndome mal y que todo, hermanos, está viniendo abajo. Pero la palabra de Dios, hermanos, todas las promesas son en Jesús, sí, y en Él, amén. No ha habido ninguna promesa que Dios haya fallado. Y hay que recuérdalo. A la hora de aconsejar, recuerda, hermanos, las promesas y las predicciones. Y que habrá un día donde no habrá ni más llanto ni más dolor. Siga conmigo unos minutos más antes de entrar a unos casos bíblicos en cuanto a la consejería. Estamos completamente seguros, hermanos, de que la palabra de Dios es confiable. Quizás más de estos, sin embargo, son expresados como señales de Dios de que la gente puede esperar si confían en Él y le obedecen ahora o si no lo hacen. Considere, hermanos, a la hora de estar aconsejando, sobre todo, hermanos, si está aconsejando a hombres y mujeres cristianos o hijos de Dios, hijas de Dios. Considere también la opción de que si lo que estamos viviendo es por desobediencia a los mandamientos de Dios. No somos salvos por los mandamientos, no somos salvos por guardar la ley, eso lo sabemos. Pero también, hermanos, hay bendiciones por la obediencia de los hijos de Dios, rescatados y redimidos. Y esto es algo a considerar. Busque los textos observando los resultados, busque la Biblia, vea los ejemplos de la palabra de Dios, qué hicieron, qué no hicieron, qué dijo Dios, qué hizo Jesús.
Estamos completamente seguros, hermanos, de la confiabilidad de la palabra profética o de la palabra de Dios. En muchos ejemplos, Él ha hecho lo que dijo que Él haría. Hay un ejemplo cuando nuestro Señor Jesucristo va entrando al pueblo de Naín. Y entonces, hermanos, cuando Él va entrando, porque Él va rumbo a Jerusalén, dice que va saliendo un grupo de gente y van a enterrar, hermanos, pues a un joven que había muerto. Y nos dice Lucas, hermanos, el escritor, que la viuda, o bueno, la madre del joven era viuda. Así que imagínense el cuadro. El cuadro es de una mujer que su esposo ha fallecido y que su único hijo ha muerto. Y ahora van a enterrarlo. Están a unas cuantas horas o minutos, hermanos, de enterrarlo. Si usted, hermanos, va llegando y se acerca con la mujer, ¿qué le diría a usted? ¿Cuántas veces, hermanos, nos ha pasado lo mismo cuando vamos a un sepelio, a un funeral? No sabemos qué decir, ¿no? Y a veces nos ganan los nervios. Y a veces, hermanos, uno va pensando, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? No quiero decir algo equivocado. Y a veces con los nervios, se cuenta de uno que un día los nervios no lo dejaron. Y entonces, cuando se acerca con la persona que estaba sufriendo por la muerte de su ser querido, lo primero que se le sale y le dice es, muchos días de estos. Y entonces se da cuenta que ya es demasiado tarde lo que había dicho. Porque a veces no sabemos qué decir. Y algo, hermanos, que hay que aprender es de que si no estamos seguros de lo que dice la palabra de Dios, es mejor quedarnos callados. Porque no nada más queremos dar consejos, queremos dar los consejos bíblicos, los mejores consejos. No se trata de quedar bien y que digan, yo ya le di consejo. ¿Sabe lo que hace Jesucristo cuando llega con esta mujer? Jesucristo le dice dos palabras, nada más, no llores. Y uno pensaría, hermanos, que Jesús fue muy insensible. Yo no me atrevería a decirle a una mujer que está a punto de enterrar a su hijo y que es viuda, decirle, no llore, hermana. No sé si tú lo harías. O si nos escucharan, la gente pensaría, pues, ¿qué tiene Daniel? Él no ha pasado por esto. ¿Cómo puede tener un corazón tan duro? ¿Cómo se le dice a una mujer, no llores? Pero yo creo que la razón por la cual Jesús le dijo, no llores, es porque Jesús sabe el futuro. La mujer no. Jesús sabe lo que va a suceder más adelante. Y Jesús hace un milagro. Jesús, hermanos, detiene la procesión y, hermanos, Él resucita a aquel joven que había muerto y se lo da a su mujer y se lo entrega. Y entonces pasó de la muerte, hermanos, a la vida, del llanto al gozo. Pero ese es Jesús, porque Él es la resurrección y la vida. Él sabe, hermanos, lo que los fariseos estaban pensando en su corazón. Y entonces Él es el que es capaz de decir, no llores, hermanos, porque Él conoce el futuro. No estoy diciendo, y hay que tener mucho cuidado, sobre todo a la hora de que estamos aconsejando o hablando con alguien que ha perdido un ser querido. Y ahorita vamos a ver un ejemplo. No podemos sacar nada más frases de la Biblia y decirlas y decir, bueno, si le funcionó a Jesús, va a funcionar. ¿Sabe por qué funcionó Jesús? Con Jesús, perdón. ¿Sabe por qué le funcionó a él? Porque él tenía poder y porque Lucas viene demostrando que Jesús tiene poder y entonces tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre el viento, tiene poder, hermanos, sobre la creación, sobre los espíritus inmundos, tiene poder para perdonar pecados, pero tiene poder para resucitar. Por eso le dice, no llores. Y entonces, hermanos, pero al momento de ver toda la escritura, podemos estar bien confiados de que cuando vemos todo el tema de lo que está hablando Dios, podemos dar la mejor palabra, hermanos, con mucha seguridad y confianza.
Esto crea confianza y seguridad de que cada promesa y profecía, hermanos, en la Biblia, cada promesa, algún día se cumplirá. Y entonces dice, hermanos, que la Biblia y solo la Biblia permanece como la autoridad escrita para la fe de los cristianos verdaderamente. Solamente la Biblia, hermanos. Solamente la Biblia. Ayer se hablaba de Gilberto Cranmer en 1858, este hombre que después de la gran decepción o el gran chasco en 1843 y en 1844, él se aparta del movimiento millerita y se aparta, hermanos, del movimiento de los Whites, y él empieza a predicar mi Biblia y solo mi Biblia. Lógicamente, mi Biblia como su posesión, pero la Biblia es la palabra de Dios. Y entonces la Biblia, hermanos, permanece como la autoridad, la única autoridad escrita para la fe de los cristianos, verdaderamente. Es la palabra inspirada de Dios, vino directamente de Dios y fue revelada a la humanidad a través de sus siervos. Y entonces, en lugar de un libro de sabiduría puramente humano, hermanos, o los mejores puntos de vista del hombre sobre Dios, la Biblia contiene lo que Dios quiere que sepamos acerca de sí mismo y de cómo hombres y mujeres pueden caminar satisfactoriamente con Él. Mire esto que está en rojo en su pantalla o en anaranjado. La Biblia contiene, hermanos, lo que Dios quiere que sepamos acerca de sí mismo y de cómo hombres y mujeres podemos caminar con mucha satisfacción delante de Dios. Recuerde esto a la hora de aconsejar. Lo hemos repetido en esta primera hora. Pero hermanos, necesitamos regresar a la base, a la palabra de Dios. La Biblia es revelación divina, no puro razonamiento humano. Si vemos, hermanos, en 2 de Timoteo 3, 14 y 17, dice de esta manera: tú, dice, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y entonces, hermanos, mira el pasaje. Toda la escritura, toda, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre o la mujer, el hombre de Dios, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Recuerda este pasaje. Toda la palabra es soplada por Dios, inspirada por Dios. Y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? Que usted y yo, hermanos, el hombre de Dios, la mujer de Dios, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Me voy a adelantar un poquito para ir a los casos prácticos. Simplemente, hermanos, decir que cuando dice sin embargo, ¿no? Al principio es porque hay una oposición entre los hombres malos e impostores que se están infiltrando en la iglesia y que es necesario que él se mantenga firme en la palabra. Entonces, cuando dice persiste es quédate quieto, permanece en la palabra, continúa, perdura. En pocas palabras, no te des por vencido. Lo que Timoteo aprendió no es nuevo. Él tiene una base sólida desde muy niño, las Sagradas Escrituras. Y entonces las Sagradas Escrituras, hermanos, es algo santo, es sagrado, es apartado, es diferente. Toda la Escritura, hermanos, ¿por qué? Porque para que no le quede duda a Timoteo. Inspirada por Dios, soplada por Dios, lo decíamos, es útil, es provechosa, tiene una gran ventaja y es de mucho beneficio, hermanos. Ahora con el internet y el YouTube y todo eso, hay videos para todo, hermanos. Si te quieres curar una tos, busca consejos para quitarte una tos y te van a dar lista de instrucción para quitarte la tos. Y te puedo asegurar, si estás desesperado y tienes varias semanas con tos, te vas a tomar lo que sea. Pero, hermanos,
no estamos hablando nada más de enfermedades. La palabra, hermanos, como hemos visto, es útil para lo que vimos anteriormente, para esta relación entre Dios y el hombre, para enseñar a toda la doctrina, hermanos, para reprender, para amonestar, para reconvenir, para censurar, para regañar, para reñir, para corregir a quienes, a todos aquellos que van por el mal camino, y hermanos, y en la justicia que proviene de Dios. ¿Cuál era el propósito? Decía, que el hombre sea perfecto. La palabra es artios. No sé si les suena esta palabra, artios, la escuela del seminario en Estados Unidos es artios, hermanos, es una palabra en griego, es esta que tiene en la pantalla, significa perfecto sea perfecto. No significa sin pecado, sino significa capacitado, o hermanos, como dice la siguiente frase, capacitado para toda buena obra. ¿Por qué buena obra? Porque hay obras malas, hermanos, y obras buenas. Déjenme tres nobles verdades. Toda la escritura, hermanos, toda la escritura es el objeto, toda la palabra de Dios. Dios es la fuente que da la palabra y la humanidad se beneficia con el cambio de vida y guía para la vida como un regalo de Dios. Quiero adelantarme, hermanos, para poder ver los ejemplos que tengo para usted. Empezamos con el caso de David. ¿Ok? Empezamos con el caso de David. Y cuando uno va al capítulo 15, hermanos, porque hay que regresar. Primero David tomó un consejo y le causó la muerte a Usa. Pero ahora, hermanos, David dice, hermanos, que en el versículo 1 del capítulo 15, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. ¿Ok? Entonces, recuerde, la primera vez no la pudieron traer y él tuvo que regresar, hermanos, el arca. Entonces, él tuvo que regresar el arca. Entonces, en el versículo 2 dice de esta manera. Déjeme se lo leo. Entonces, dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y entonces vemos, hermanos, lo que está diciendo David, de acuerdo a Números 4, hermanos, es que dice, y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Ya lo había dicho nuestro Señor Jesucristo. Dios, hermanos, en el Antiguo Testamento, en Números 4, estas, dice, serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Dios había dado instrucciones muy específicas. Deuteronomio 31 dice, en aquel tiempo apartó Jehová la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviese delante de Jehová para servirle y para bendecirle en su nombre hasta hoy. Y escribió Moisés esta ley y le dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Dios y a todos los ancianos de Israel. Y entonces, hermanos, ahora sí, David tuvo que aprender muy gravemente a la hora de considerar cómo, hermanos, mover el arca. Él pidió consejo, pero no funcionó. Pero Dios en su sabiduría, hermanos. David está reinando alrededor del año 1000. El pueblo salió de Egipto alrededor del año 1446. Van por el desierto 40 años. Básicamente, póngale que han pasado 400 años, hermanos, más o menos. 400 años atrás, dice, hermanos, cómo se tenía que mover. Y muy específicamente decía, hermanos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Recuerde cuando el arca va en el carro nuevo y tropieza y va a caer, Usa extiende la mano, la sujeta, la sostiene
y muere al instante. Ahora, hermanos, en el versículo 12 y 14 de Primera de Crónicas, dice, reunió David a los hijos de Aarón, capítulo 15, y a los levitas, y les dijo, vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas. Santifíquense vosotros, vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que se le ha preparado. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Entonces dice más adelante, pues, por no haberlo hecho así, versículos 13 y 15, por no haberlo hecho así nosotros, la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Y los levitas y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta sobre sus hombros en las barras. ¿Cómo cree? Como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuántos problemas se hubieran evitado? ¿Cuántas muertes, hermanos? ¿Cuántos sufrimientos hemos causado por dar un mal consejo o por haber hecho caso a un mal consejo? Y entonces dice David, Dios nos quebrantó porque no lo buscamos. Y entonces, hermanos, un principio bíblico es, ¿será que en algún momento como hombres y mujeres estamos siendo quebrantados porque no hemos hecho la voluntad de Dios? Y lo más seguro, hermanos, es que sí. No estoy diciendo que cada cosa que pasamos es por el pecado. Ahí tiene el caso de Job. Pero a la hora de aconsejar y con mucha compasión y con mucha misericordia, hermanos, y con mucho tacto, en algunos casos hay que considerar que Dios nos está quebrantando y está quebrantando a otros porque le hemos desobedecido, porque no hemos hecho las cosas como Dios ordena. Usted y yo lo sabemos, hermanos. En las cosas tan sencillas de la vida, hermanos, como los anuncios de tráfico, que dice que vaya a 30 kilómetros por hora y uno dice 35, que son 5 kilómetros más. Y si el policía te para y te da una multa, uno hasta se enoja y uno dice, qué insensible el policía, pareciera que me gano el dinero y que me cae del cielo. Pero hermanos, la realidad es de que nos duele porque no obedecimos. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. La pregunta, hermanos, muy válida, después de ver el ejemplo de David, es, ¿quién debe dar, hermanos, quién debe dar el consejo? Ahora, lógicamente, hermanos, el arca, después de hacerlo, hay una gran fiesta, hermanos, y pueden traer el arca. Yo espero que este caso de David, a lo mejor ya conocido por todos ustedes, pero poniendo la base bíblica de la que hemos puesto otra vez, nos anima, hermanos, a pasar tiempo diario en la palabra de Dios. Romanos 10:17 bien, dice que la fe es por el oír, y usted y yo sabemos el resto. Y el oír, hermanos, por la palabra de Dios. Nada más. Ahorita vamos a ver un ejemplo de qué pasa cuando nada más le estoy dando vueltas a los problemas, en vez de escuchar a Dios o a Jesús. Pero la pregunta, hermanos, es, ¿quién debe dar el consejo? ¿Nada más el pastor? ¿Nada más los líderes de departamento? ¿Nada más los del consejo local? ¿Los del comité local? ¿Quién debe dar? ¿Los que tengan más experiencia? ¿Los que tengan más años? La verdad, hermanos, es que todos damos consejos, ¿cierto? A veces damos consejos aunque no nos los pidan. Decimos acá en Estados Unidos, bueno, estoy en Estados Unidos, pero decimos, ahí andamos metiendo nuestra cuchara. A veces nadie nos pide y vamos y hablamos. Hay ocasiones en las que sí hay que hablar, sobre todo cuando ves algo muy injusto. Pero a veces, hermanos, no queremos dar consejo porque pensamos que no estamos capacitados. Y entonces uno puede decir,
No, pues si entonces tengo que leer toda la palabra de Dios para dar un consejo, entonces, ¿cuándo voy a acabar? Pero no se trata de eso. Hay herramientas para poder conocer los temas bíblicos, hermanos. Hay diccionarios de temas bíblicos si tú andas buscando o concordancias. Lógicamente se necesita un buen estudio. Yo te recomendaría más un diccionario de temas bíblicos. Un diccionario donde, por ejemplo, si tú buscas la palabra enfermedad, te va a dar varias opciones de enfermedad y lo que dice Dios y algunos casos. Si buscas de ansiedad, si buscas sobre dinero. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que debemos de empaparnos mucho más de la palabra de Dios. Y aunque no sepamos todas las cosas, no por eso no tenemos una obligación y compromiso con otros. Mira esto, los unos a los otros, hermanos. Algunos pasajes de temas o de frases utilizadas en el Nuevo Testamento de los unos a los otros. Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros, hermanos. Considere esto. A la hora de aconsejar, hay un solo cuerpo, una sola iglesia, hermanos, una sola familia, pero muchos miembros. Somos responsables unos de otros. Efesios 4:31 y 32 dice, quítese de vosotros o quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed buenos, benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a vosotros en Cristo. Y a la hora de aconsejar, hermanos, y a la hora de hablar, considérate cómo Dios te ha perdonado. No seamos muy prontos en decir, pues ¿quién se lo manda? Y por algo le pasó, y entonces, y le decimos, y con enojos y griterías, y tengamos mucho cuidado a la hora de cómo tratamos, hermanos. Dice, siendo misericordiosos y perdonándonos. Colosenses 3:9 dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Iba a ser una pausa, pero así iba a escuchar muy feo. Habiéndonos despojado del viejo, no. Habiéndonos despojado del viejo hombre. Entonces, no mintáis los unos a los otros. Hermanos, a la hora de aconsejar, si tú y yo omitimos la palabra de Dios, o decimos algo que no está en la palabra de Dios, o le estamos agregando o quitando a la palabra de Dios, ¿no estamos mintiendo acaso? ¿No estamos dando todo el ejemplo? Y cuando dice no mintáis, es un mandato, no mintáis. Colosenses 3:12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos, llamados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos, ayudándonos unos a otros. Y si alguno tiene, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si alguno tiene queja contra otro, hermanos, no hagamos un problema enorme. Seamos muy sabios a la hora de tratar nuestros problemas en familia y en la iglesia. La palabra de Dios nos está diciendo a la hora de aconsejar, soportándonos. Y si tú vas a dar consejo, porque ves que una persona viene contigo porque tiene pleito con alguien más, no vayamos a hablar desde nuestra experiencia y desde nuestra frustración en algunos momentos, hermanos, y vayamos a dar un consejo que en vez de traer la paz, vaya aquello a hacerse una fogata mucho más grande. Considera esto. Colosenses 3:16. Este es importante. La palabra de Cristo more, ¿cuánto, hermano? En abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. More en abundancia. Y entonces, hermanos, la pregunta de quién debe dar el consejo, el pastor, el líder, ¿y quién está diciendo? Unos a otros. Los miembros, hermanos, del cuerpo de Cristo, usted y yo, miembros, hermanos, hombres y mujeres de todas las edades que han decidido tener a Jesús como su Señor y Salvador,
hermanos, que son parte de la familia, que pertenecen al reino de Dios, y que la palabra de Dios nos dice que la palabra more mucho, en abundancia. Y entonces, unos a otros, enséñense y exhórtense en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Así que, hermanos, por lo tanto, dice Primera de Tesalonicenses 4:18, ante la muerte. Es lo que está tratando Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y a la hora, hermanos, de aconsejar en medio de la muerte, Pablo habla y presenta el tema de la segunda venida de Cristo. No por primera vez, lo ha tratado antes. Pero en el momento del duelo y del dormir, hermanos, en el Señor, y de dejar de respirar, hay una esperanza en Cristo Jesús. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y un día Cristo vendrá de la misma manera en que lo vimos ir. Y dice Pablo, aliéntense. Porque, hermanos, en el momento de la muerte tenemos tristeza y dolor. Y a veces, hermanos, podemos decir, no, hombre, no pasa nada, o llora, te va a hacer bien llorar. O a veces aconsejamos, no te preocupes, el tiempo todo lo cura. No, hermanos, el tiempo no lo cura todo. El que lo cura todo y el que lo sana todo es Dios. Y a veces uno anda preguntando, ¿cómo aliento a la persona? ¿Cómo animo a la persona? Con la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios tiene poder. Esto es algo muy interesante. Tú y yo no tenemos el poder para cambiar a nadie. Tú y yo no tenemos la autoridad para cambiar el corazón de las personas. Si a veces, hermanos, no cambiamos ni nosotros. A veces batallamos con los mismos consejos que damos. Es la realidad. Pero el único que cambia, hermanos, el corazón es Dios. Y a la hora de aconsejar, no te desanimes. Tú siembra la palabra. A su tiempo cosechará. Tú y yo quisiéramos resultados, pero rápido. Pero Dios toma su tiempo, hermanos. Tú y yo tenemos que confiar de que Dios ha hablado a través de su palabra, de que Cristo, hermanos, ha hecho su trabajo y su ministerio y que sigue trabajando hasta el día de hoy. Y que Él tiene poder para transformar los corazones, para pasarnos de muerte a vida, de llanto al gozo, a la paz. Jesucristo dijo, dijo Jesucristo, yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Tú y yo no podemos dar vida, hermanos. Tú y yo no podemos cambiar a las personas. Pero tú y yo, conforme a la palabra, podemos alentarlos con toda la palabra de Dios. Déjeme, hermanos, tengo otros pasajes, pero quiero seguir adelante, hospedados los unos a los otros, en lo que se requiere diligencia, compartan las necesidades de los santos. El caso de Elías. Ayúdame, quiero ver dos casos con ustedes, pero uno es el caso de Elías. Primero de Reyes 17. Vamos a ver, hermanos, ¿qué le dirías usted a Elías? Primera de Reyes 17. Cómo me gustaría estar viendo las caras de todos y poder estar interactuando. La tecnología nos permite hacer esto y Dios algún día nos permite estar de frente otra vez y poder estar disfrutándonos en compañía de todos ustedes. Primera de Reyes 17. Dice, entonces Elías Tisbita, vamos a ver el caso de Elías, ¿ok? Que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Más adelante dice, y vino a él palabra de Jehová, diciendo, apártate de aquí, Elías, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, es lo que le está diciendo, que está frente al Jordán. Dios le está dando instrucciones, beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y el versículo 5 dice,
Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit que está frente al Jordán. Y entonces la historia de Elías empieza, hermanos, que Dios le habla, porque hay un problema en el reinado de pecado por los reyes, Acab y otros, pero Dios le habla y entonces Elías hizo, hermanos, todo lo que la palabra de Dios le había dicho que hiciera. Hay una obediencia. Si usted ve el versículo 8, dice, vino luego otra vez la palabra de Jehová diciendo, y en el versículo 10, entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Si usted va al capítulo 18, hermanos, en el versículo 1, pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo, ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. ¿Sabe qué hizo Elías? Fue pues Elías a mostrarse acá y el hambre era grave en Samaria. Y entonces estamos viendo que la palabra de Jehová en 3 ocasiones viene Elías, haz esto y Elías hace. Haz esto Elías y Elías hace. Haz esto y Elías hace. Pero entonces, hermanos, cuando más adelante, cuando él va a orar, cuando están en el Monte Carmelo, escuche la oración. Primera de Reyes 18:36, hermanos, y 37. Dice de esta manera, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios, de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y luego dice, y que por tu mandato he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme. Y entonces, lo que estamos viendo en la oración es lo que vimos anteriormente, que cada cosa que Dios le ordenaba, Elías, hermanos, Elías lo hacía. Y entonces, hermanos, en los versículos 38 dice, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Versículo 46. Y la mano de Jehová, escuche esto, estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Y entonces, hermanos, podemos ver una vida de Elías llena de obediencia a Dios. Dios le responde. Dios le responde, entonces, diciéndole, la mano de Jehová está sobre él y todo lo que Elías, hermanos, dice en su oración es sincero. Es un hombre de obediencia. Y Dios, hermanos, recompensa la obediencia. Pero entonces, en el versículo 19, dice de esta manera. Y es aquí, hermanos, donde yo quiero preguntarte, y a lo mejor mi hermano Samuel nos puede ayudar ahí a la hora de ver las respuestas. ¿Qué consejo le darías tú a Elías? Vamos, ya te di el contexto de la vida de Elías. Y dice 19:4, y él, o sea, Elías, se fue por el desierto un día de camino. Así dice 19:4, ¿ok? Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. La traducción lenguaje actual dice, y estaba tan triste Elías que se quería morir. Y le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más, Dios. ¿Alguna vez has estado triste, hermano o hermana? Ponte en los zapatos de Elías. Estaba tan triste que le dijo, Señor, ya no aguanto, Dios, ya la vida que estoy llevando ya no la soporto. Quítame la vida, Dios. Pues realmente no soy mejor que mis antepasados. Al final dice que se quedó dormido, hermanos. ¿Cómo crees
que se sentía este hombre. La pregunta que tengo para ti es, ¿qué consejo le darías a Elías? Escríbelo si quieres en el chat que tenemos aquí. No lo voy a poder ver ahorita, pero estaría bien ver las opiniones. Ahora, si ya sabes la historia, bueno, a lo mejor ya sabes lo que le dijo Dios, pero quiero volver a verla para poder eh, aprender, hermanos, de cómo aconsejar. Mira, yo te decía al principio que pues hay muchos temas, ¿no? Muchos temas de los cuales te pueden pedir consejo. Si tu amiga se está divorciando, si el marido lo engaña, si falta de trabajo, si la depresión, si los hijos, si la adolescencia, si la menopausia, si la andropausia, si la calvicie. Pues, hay tantos temas. Y entonces, hermanos, en este caso, con este hombre de Dios, ¿qué le dirías? Está muy triste y se quiere morir. ¿Qué crees que le diría el doctor, por ejemplo? Ahora, en algunos momentos hay que ir al doctor, sin duda, hermanos. Hay que atenderse, hay que cuidarse la salud. Pero ¿qué le dirías tú? Es más, hermanos, ¿cuántos de nosotros no hemos estado sintiéndonos que ya no aguantamos más? ¿Cuántas veces hemos estado encerrados en nuestros cuartos, en nuestras cuevas, sufriendo y diciéndole, Señor, ya no soporto? ¿Cuántas veces hemos caminado en las noches o nos hemos quedado pensando? ¿Cuántas veces nos hemos quedado dormidos, deseando que en la mañana todo se resuelva? ¿Cuántos casos hay así en tu iglesia? ¿Cuántos casos hay en tu familia de hombres y mujeres? ¿Sabes tú, hermano, hermana, que el suicidio está aumentando en dos grupos de edad demográficos, en los ancianos y en los adolescentes y jóvenes? Hay adolescentes en que hasta 10, 11, 12 años, hay casos de 5 años quitándose la vida. ¿Conoces a alguien así? ¿Qué le dirías? Este es un tema real. La Biblia, hermanos, ya hemos puesto el fundamento que la Biblia tiene la base para ayudarnos en todo, hermanos. Opción 1. Vamos a suponer que queremos darle el consejo, ¿verdad? Si uno agarra, hermanos, lo que dijo Dios a Caín en Génesis 4:6, esta es una opción, ¿eh? Estas son posibles opciones. Imagínense que tú fueras el consejero de Elías. Dios se le acerca a Caín en el capítulo 4 y entonces dice Dios a Caín. Entonces Jehová dijo a Caín, Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? La opción 1 es, como consejero, hermanos, es, a ver, Elías, cuéntame todo, a ver, cuéntame desde el principio. Si quieres que te ayude, cuéntame paso por paso, yo tengo tiempo. Mira, toda la tarde estoy contigo. Cuéntame, Elías. Tú con confianza, mira, no lo voy a decir a nadie. Lo que tú me digas es aquí. Cuéntame todo. Ahora, podríamos utilizar Génesis 4:6, porque está en la Biblia, y decir, bueno, si Dios le preguntó a Caín, ¿por qué? Pues a lo mejor Dios quiere saber, pues las razones. Pero hay que recordar, hermanos, que Dios sabe todo. Y entonces Dios sabe que Caín, hermanos, tiene un corazón malo. Está enojado porque Dios aceptó la ofrenda de su hermano Abel y la de él no. Y entonces le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Pero ¿utilizarías esta pregunta, hermanos, o este acercamiento con Elías? Elías, cuéntame todo, Elías. Ya se quedó dormido, pero lo levantas. Elías, cuéntame todo.
O utilizarías, por ejemplo, Juan 13:27, donde Jesucristo está con sus discípulos y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Ahí está en la palabra de Dios. ¿Utilizarías esta opción para decirle, bueno, Elías, pues si estás triste y estás deprimido y pues ya no quieres seguir con tu vida, pues adelante, ¿verdad? Es tu cuerpo, es tu vida. Si ya estás decidido, lo que vas a hacer, hazlo pronto, lo dijo Jesús a Judas y pues a lo mejor podemos utilizarlo. Espero que entienda que estos son opciones, ¿no? En ningún momento estoy diciendo que esto hay que aconsejar. Pero hay que considerar, hermanos, que el mundo últimamente tiene esta idea de que es tu vida, es tu cuerpo, tú decides, tú tomas tus decisiones, mientras tú no te metas conmigo, ¿verdad? Y si tú lo quieres hacer y estás decidido, bueno, pues a lo mejor ya estás grandecito, Elías, pues tú eres un hombre de Dios, tú sabes de la palabra de Dios, es más, Dios te contestó y cayó fuego, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Pues a lo mejor ya llegaste al final de tu etapa y bueno, si lo que vas a hacer, pues ¿para qué te tardas, verdad? Hazlo ya. Tal vez lo estoy haciendo un poco como sarcástico, pero hay que tener mucho cuidado porque el mundo, hermanos, el mundo está aconsejando esto. ¿Por qué cree que hay tanto suicidio? ¿Por qué cree que está en aumento? No nada más el suicidio, tantos otros pecados. Tengamos mucho cuidado a la hora de hablar. ¿O qué le parece este otro acercamiento? De Marcos, capítulo 5, del 5 al 8, y dice, y siempre, es cuando Jesús llega a la región de Gadara, y dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Este es el endemoniado gadareno. Cuando el endemoniado vio pues a Jesús de lejos, el endemoniado corrió y se arrodilló delante de él, porque Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y entonces, una opción, hermanos, es, bueno, pues a lo mejor Elías tiene un espíritu inmundo, ¿no? Pues a lo mejor algo le está pasando, porque ¿quién es capaz de pasar de orar y caer fuego del cielo y ahora se quiere morir? Algo le está pasando a Elías. Entonces, hay que ver, se me hace que es un espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque en Marcos 5 dice que había uno que se hería con las piedras, se quería hacer daño, se estaba haciendo daño y pues Elías se quiere hacer daño. Y si Elías se quiere hacer daño, pues entonces pues a lo mejor tiene un espíritu inmundo. ¿Será este un acercamiento adecuado? Y te estoy citando textos bíblicos. Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo. Ninguno de estos tres acercamientos, hermanos, son los apropiados para tratar algo así. No lo haga, por favor. Esto que estamos haciendo es dándonos una idea que no podemos utilizar textos fuera de su contexto, de que tenemos que utilizar toda la palabra de Dios. Pero veamos, hermanos, lo que hizo Dios. Me sorprende Dios, hermanos, de verdad. Y he aquí luego, un ángel le tocó. Elías, hermanos, Elías se quedó dormido. Estaba, hermanos, deseando morirse. Estaba orando a Dios. No dice que estaba orando, pero estaba hablando con Dios. ¿Y qué es eso, hermanos, si no estar orando? Le está diciendo a Dios cómo se siente. Está abriendo su corazón con Dios. Y un ángel luego le tocó y dijo, levántate, come, levántate y come. Entonces él miró, necesito ver algo rápidamente. Oh, me están mandando el hermano de Eric por WhatsApp. Lo que pasa es de que no puedo ver lo que está aquí. Dice, estamos agradecidos. Ok. Dice algunos consejos, le leería 1 Samuel 2:6, el Señor da muerte y da vida, hace bajar al Seol y hace subir. Otro, le diría en el Salmo 16:11, Dios da a conocer la senda de la vida y en su presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra, deleites para siempre, que enumere lo bueno que Dios le da, ¿ok? Hacer un diálogo, Elías, cuéntame las cosas, ¿ok?
La familia Carranza de Guatemala dice, oraría a Dios con él, pidiéndole ayuda para dar el consejo correcto, buscaría salmos para tratar de motivarlo. Una hermana dice, yo le diría que tenga fe, que se arrodille y que hable con Dios, que si siente ganas de llorar, que llore, ¿ok? Y Dios hará su voluntad. Alguien más dice que creo que lo mejor que podemos hacer es acompañarle. Dice, muchas veces, si no hemos pasado por una situación en la que te lleva a desear la muerte, y aun cuando la hayamos pasado, no todos reaccionamos igual, dice la hermana. Méndez dice, cuidarse, acompañarlo de ser, creo que eso es lo que yo haría. Muchas gracias, hermanos, por los comentarios. Déjenme regresar a la presentación. Y entonces, ¿sabe qué? Lo que hizo Dios. Y Dios, hermanos, le tocó. Está dormido. Y el ángel le dijo, levántate, y sorprendentemente le dice, come, come, come. Entonces, él miró y está en el desierto. ¿Dónde va a comer? Y he aquí a su cabecera una torta, hermanos. Imagínense una torta con carnita, aunque esta nada más dice cocida sobre las ascuas, pero carnita, queso panela, frijolitos negros, ¿no? Guacamolito, salsita molcajeteada, la tortita, así con poquito aceite para cuidarnos el colesterol, ¿verdad? Le dijo, come, y de tomar tu vasija de agua. Coca no, porque coca no, había agua, entonces le da agua. ¿Y sabe qué hizo Elías? Comió y bebió y volvió a dormirse. ¿No le parece maravilloso? Dios manda un ángel, le toca, Elías, levántate. Elías, come. Mira, te traje comida, Elías. Y Elías comió y bebió. Estaba tan cansado que volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó. Impresionante, hermanos. Le tocó. Y le dijo lo mismo. Levántate, come. Y entonces le dice, porque el largo camino te resta. Me impresiona lo que hace Dios. Se levantó, dice Primera de Reyes 19:8. Se levantó pues la segunda vez, después de haber sido tocado por Dios 2 veces. Comió y bebió, y durmió. Y fortalecido con aquella comida, hermanos, se aventó una cuarentena caminando. Caminó 40 días y 40 noches y llegó al monte de Dios. Dios conocía todo lo que había hecho Elías, hermanos. Dios sabía que era un hombre obediente. Dios sabía que todo lo que Dios le había ordenado que hiciera, Elías lo hizo al pie de la letra. Al principio del capítulo 19, hermanos, se dice que Jezabel lo quiere matar. Y él entonces huye, hermanos, huye del peligro, versículo 3. Y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado, y entonces se va al desierto. En esta ocasión, después de todo lo que había hecho, de la victoria, de caer fuego del cielo, de haber vencido a los profetas de Baal, de haber estado 3 años y medio, hermanos, siendo provisto por Dios de manera milagrosa, ahora por primera vez, cuando una mujer, Jezabel, la esposa del rey, le dice que lo va a matar, no busca a Dios. Si usted lee, no busca a Dios. Simplemente, hermanos, teme por su vida. Viene muy cansado. Había corrido como 10 kilómetros cuando va a empezar a llover. Ha pasado, hermanos, todo el día con los profetas de Baal en el Monte Carmelo. Ahora piensa que su vida está en peligro. No busca a Dios. Deja a su criado, otro grave error, querer pasar las cosas solo. Y entonces huye. Y en ese contexto, hermanos, es que Dios
Dios, hermanos, primero trató con su cansancio y le ayudó a recobrar sus fuerzas. Primero eso, y después lo va a cuestionar. Versículo 9. Y allí se metió Elías en una cueva donde pasó la noche, después de los 40 días. Y vino a él la palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y si usted ve el versículo 13, Dios le vuelve a hacer la misma pregunta. ¿Qué haces aquí, Elías? 2 veces. ¿Qué haces aquí, Elías? Y entonces, hermanos, al final, Dios quiere que Elías vaya a hacer un trabajo. El ángel le dijo, largo camino te espera. ¿Qué aprendemos aquí, hermanos? Dios es un Dios sensible. En el caso de Elías le ha dado un ministerio, pero él está muy cansado físicamente. Y a la hora de aconsejar, hermanos, hay que considerar eso. Hay que considerar la vida que está llevando cada uno de nosotros. No vaya a ser que lo que estamos pasando simplemente sea eso, hermanos. Que el cuerpo necesita dormir bien, descansar bien. ¿Era importante la oración? ¿Es importante la palabra? Claro que sí, pero en esos momentos Dios consideró que lo más importante era comer, beber. Estaba en el desierto, hermanos. Y dormir. ¿Era el final de la vida de Elías? No, no era el final. Primera de Timoteo 4:12 dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don de Dios que está en ti. Tú y yo tenemos un don, hermanos, que Dios nos ha dado. Hay que cultivarlo. Segunda de Timoteo 1:6 y 7 dice, por lo cual te aconsejo, Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Y a veces, hermanos, vamos a tratar con personas, inclusive nosotros, yo soy testigo de eso, del desánimo, y que lo que Dios quiere primero es que recobremos nuestras fuerzas. No estoy diciendo que no oremos, hay que orar, hay que leer la palabra de Dios, pero tampoco está en contra de la palabra de Dios, de un buen descanso, de una buena comida, de una buena hidratación, porque somos el templo, hermanos, del Espíritu de Dios. Y tenemos un don que hacer, y si descuidamos este cuerpo que Dios nos ha dado, ¿cómo vamos a hacer el trabajo? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Quiero terminar, hermanos, en los 5 o 10 minutos que me quedan. El caso de Jesús. Este último ejemplo, hermanos, y el ejemplo de Elías y el de David, espero que nos ayuden para tener base para poder, a la hora de aconsejar, ir a la palabra de Dios. Dice en Lucas capítulo 24, hermanos, ya después de que han resucitado, de que ha resucitado Jesús, dice que aquel día, dice, 2 de los discípulos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Ellos iban hablando entre sí. Y entonces sucedió, hermanos, que mientras hablaban, dice el versículo 15 al 17 de Lucas 24, mientras ellos hablaban, y vuelve a decir Lucas, y discutían entre sí, le iban dando vueltas, hermanos, al tema. Si cuando vayas a aconsejar a alguien, sí hay que escuchar a la persona, pero hay que tener mucho cuidado de no estar nada más dando círculos y círculos al problema. Y es que me engañó, y es que me dijo, y es que esto, y es que lo otro. Just a moment. Sorry. Consejo, apague Siri cuando esté dando un tema. Entonces dice que sucede, a la hora de estar dando el tema, o que esté aconsejando, hermanos, no esté nada más enfocado en el problema. Hay que llevar las personas a Jesús. Esta es la última ilustración de esta tarde. El objetivo, hermanos, es llevar a las personas a Jesús. Pero ellos estaban discutiendo entre sí, no salían del problema. Es más, mientras más hablas del problema, más te angustias, más te hundes. Pero Jesús se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen.
Era tanto lo que iban hablando de los problemas que no se dieron cuenta que estaba Jesús ahí. Y entonces Jesús les pregunta, ¿qué pláticas son estas? ¿No? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras caminas? Y les dice, y cuéntenme, ¿por qué están tan tristes? Y ellos les dicen todo lo que estaba sucediendo. Pero el principio bíblico es, hay que regresar a las personas a la palabra. Escucha la situación, entiende todo el concepto, hermanos, de lo que están pasando las personas, pero aprendamos de Jesús. En el versículo 27 dice, y comenzando desde Moisés, Jesucristo, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. De regreso a la palabra. Ellos estaban hablando del problema, de que según ellos Jesucristo no había resucitado. Y entonces, ¿cómo es posible? Y van discutiendo entre sí de todas las cosas. Pero Jesús les empieza a hablar la palabra, los lleva a las palabras, y entonces, hermanos, al final de la historia, cuando Jesús les habla la palabra, dicen ellos, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mismos? Cuando mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, y levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, hermanos. Y entonces pasaron de la tristeza al gozo a través de la palabra y de haber regresado a Cristo Jesús. Quiero terminar con este texto. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. Y dice, y si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No te afanes por nada. Ahora, cuando leo este pasaje, yo me pregunto, bueno, ¿qué Dios no sabe lo que estoy viviendo? ¿Qué Dios no sabe lo que está viviendo la hermana o el joven o la esposa? ¿Qué no sabe Dios lo que está pasando en la iglesia? ¿Qué no sabe Dios que estoy sufriendo como pastor o como líder? No, Dios lo sabe. Pero ¿recuerdas la historia, hermanos, de cuando Jesucristo le dice a la mujer de Naín, no llores? Es porque él ya sabe que tiene poder para resucitar. Y entonces cuando Dios nos dice, por nada estéis afanosos, no te preocupes por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Tienes algún problema? ¿De qué? ¿De ansiedad, de dinero, de mujeres, de matrimonio, de anorexia, de drogadicción, de problemas sexuales, de adulterio? ¿De qué? ¿De aborto, afligido por algún problema, abuso sexual, mental, problemas en el trabajo? ¿No eres bueno administrando el tiempo? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? Inclusive, hermanos, a la hora de llevar las cargas de otros, asegurémonos de también llevarlas delante de Dios. Y lleva a la persona que estás aconsejando diciéndole, vamos a hablar con Dios, como decía una hermana. Si no sean conocidas vuestras peticiones, todas vuestras peticiones, en toda oración y ruego, clama a Dios y yo te responderé. ¿Y sabe dónde estaba Jeremías? En la cárcel. Pero también dice a Dios, con acción de gracias. Porque también hay que entender, hermanos, que no todo lo que estamos viviendo es malo. Y que la persona, aun cuando está metida en su dificultad, hay que recordar las palabras de Dios, hermanos, a Elías. Elías, un largo camino te espera por delante. Y no que nosotros nada más queremos darle una palabra positiva para animarlo y decirle, no, hombre, todo va a estar bien, no te preocupes. Usted y yo hablamos la palabra, hermanos, de Dios. Cuando usted y yo hablamos la palabra de Dios, Dios hace la obra. Es la palabra de Él, no la nuestra, hermanos. Tengamos mucho cuidado. Y cuando vamos delante de Dios, en oración y ruego, pero también con un corazón agradecido. Y hay que llevar a la persona a eso. A que no se desahogue contigo, sino que se desahogue con Dios y que en algún momento dé gracias a Dios. Y entonces dice Pablo
y la paz de Dios. Esto es sorprendente, hermanos. Jesucristo, hermanos, iba con sus discípulos en la barca. Jesucristo iba dormido y se vino un fuerte viento y los discípulos tenían miedo y la barca se estaba moviendo como nuestras vidas, como las vidas de personas y mujeres que tú conoces, que sus vidas están en crisis. Pero ahí estaba Jesús en la barca y la paz de Cristo, hermanos, que sobrepasa todo entendimiento, porque los discípulos no podían comprender y fueron y lo despertaron y le dijeron, Jesús, ¿qué no te importa que perecemos? Jesús estaba dormido. ¿Usted cree que no le importaban? Claro que sí. Jesucristo les dijo, vamos a la otra orilla. Y si Jesucristo dice, vamos a la otra orilla, no importa si hay tormenta, hermanos, no importa si hay viento, vamos a llegar, disfruta el viaje, vamos a dormir un rato. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús, hermanos. Esto es importante recordarlo. Dios no miente. Y si Dios dijo que Él va a cuidar tu corazón y de las personas que estés aconsejando, lo va a hacer. Y si Dios dijo que va a cuidar lo que piensas en Cristo Jesús, lo va a hacer. Porque tú y yo sabemos, como Elías, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. ¿De dónde sacó eso Elías? ¿De dónde? ¿Qué sabemos usted y yo de los antepasados de Elías? ¿Usted cree que había otro profeta más grande que Elías que hiciera los milagros que él hizo? Pero en ese momento, en su mente, él pensó, no soy mejor que nadie. Quítame la vida, Dios. No vale la pena seguir. ¿Y cuántas veces, hermano, tenemos ese tipo de pensamientos en nuestras cabezas? Pero si Dios dijo que lo va a cuidar, lo va a cuidar. Hermanos, yo espero que esto haya sido de bendición. Creo que estamos sobre el tiempo, pero espero que los principios que hayamos visto puedan ayudarte a ti en tu vida, en tu ministerio y con aquellos hombres y mujeres de todas las edades que Dios ponga en tu camino para aconsejar. Dios te bendiga mucho y ahora pues paso a mi hermano Derek, creo yo.